Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es René Gutiérrez, soy alumno de segundo año de Derecho y hoy voy a exponer sobre el tema lavado de activos y enriquecimiento ilícito para la clase de Derecho Penal 3. Bueno, comencemos hablando qué es el enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento ilícito, según el artículo 484 del Código Penal de Honduras, ocurre cuando un funcionario público incrementa su patrimonio sin justificación legítima durante su cargo o hasta 2 años después de haberlo ejercido. Bueno, ¿por qué es importante este artículo? Bueno, aquí podemos ver que el enriquecimiento ilícito está principalmente hecho para personas que trabajan como funcionarios públicos o como empleados públicos. ¿Por qué esto es importante? Pues porque las personas que trabajan para el ámbito público, para el gobierno de Honduras, usualmente se encuentran manejando dinero público, o sea, dinero de la población, dinero de los impuestos, dinero del Estado de Honduras. Entonces, suele ser bastante seductora la idea de tomar ese dinero para beneficio propio, para beneficio de la persona que esté en ese puesto público. Entonces, si una persona, pongamos por ejemplo un alcalde, esa persona aumenta su patrimonio de repente y no puede justificarlo, se va a tomar como que es este delito, enriquecimiento ilícito, porque se va a presumir que ese es dinero del Estado. Y las sanciones son según el monto, y las sanciones arrancan desde 500,000 lempiras hasta 1,000,000 de lempiras. Cuando se maneja entre ese monto, será prisión de 4 a 6 años. Esto lo decidirá el juez. Y la multa será del 100% o al triple del valor ilícito. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona robó 1,000,000 de lempiras, lo mínimo que tendrá que devolver es ese 1,000,000 de lempiras. Y depende de si el caso fue muy grave, tendrá que devolver hasta el triple, que serían pues 3,000,000 de lempiras. Y una inhabilitación, que será el doble del tiempo de la prisión. Esto quiere decir que si la persona va a estar 5 años en la prisión, después tendrá que estar 10 años sin ejercer un puesto público. Y el segundo punto es cuando es más de 1,000,000 de lempiras. Aquí se toma que es agravado. Cuando es agravado, la prisión aumenta 1/3, o sea que podría llegar hasta ser 8 años. Y la multa será del 100% o hasta el cuádruple. O sea que si esta persona robó 5 millones, podría tener que incluso pagar 20 millones al Estado. Y la inhabilitación siempre será la misma, o sea, el doble del tiempo que pasa en prisión. Si pasa 8 años en prisión, tendrá que estar 16 años sin ejercer ningún cargo público. Ahora vamos con el artículo 439, el lavado de activos. Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona adquiera, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos. Bueno, esto es muy importante porque aquí podemos ver, nosotros hemos escuchado usualmente que el lavado de activos únicamente es lavado de dinero. Esa es la perspectiva que tiene mucha gente. Lavado de activos, lavado de dinero, están blanqueando dinero, pero no. El lavado de activos es blanquear cualquier cosa que tenga un origen ilícito. Pueden ser propiedades, pueden ser autos o puede ser dinero, lo cual suele ser lo más común o lo que más escuchamos. Estos delitos pueden tener precedentes claros y estos son los que menciona específicamente el Código Penal. Es el artículo 439. Los delitos precedentes claves son el tráfico de drogas, armas y personas, corrupción, delitos financieros, crimen organizado y delitos contra el medio ambiente, propiedad intelectual y contrabando. Ahora aquí tenemos un típico esquema de lavado de dinero. Tenemos la primera parte, que es recolectar el dinero sucio. Esta puede ser una sola persona que tenga dinero sucio o una persona que recolecte dinero de varias personas para blanquearlo. Luego se lo reparten. Primero lo recolectan y luego lo colocan, luego lo meten en un banco o en varios bancos. ¿Por qué lo meten en un banco? Porque necesitan que el dinero comience a circular, necesitan que el dinero comience a pagar impuestos, que el dinero tenga un nombre, que tenga una cara, que sepan dónde está el dinero, que el dinero ya se encuentre en el sistema. Después
lo comienzan a ocultar. O sea, no, aquí dice ocultar, pero en realidad es que comience a circular, que el dinero comience a circular. Aquí dice que hagan giros, transferencias a otras cuentas, pagos a compañías, que se invierte el dinero en negocios y que inventen ventas. Y posteriormente a esto, cuando el dinero ya haya circulado, ya puedan justificar que ese dinero se movió y que ese dinero tiene procedencia, ya proceden a compra de bienes de lujo. Aquí dice compra de bienes de lujo, inversiones financieras, comerciales e industriales, pero realmente lo puede usar en lo que quiera, porque ya la persona ya lavó el dinero, o sea, ya puede usar su dinero en lo que quiera. Ahora, el artículo 439, seguimos en el Código Penal. ¿Cómo se va a penar el lavado de activos? Bueno, hay 3 puntos y se divide otra vez por los montos que se hayan blanqueado. En primer punto tenemos: cuando el valor de los activos objeto de lavado no sea superior a 2 millones de lempiras, se deben imponer las penas de prisión de 5 a 8 años y multa igual al 50% de dicho valor. Bueno, cuando no sea más de 2 millones de lempiras, se tendrá que devolver el 50%. O sea que si una persona blanqueó 1 millón de lempiras, tendrá que devolverle al Estado simplemente 500.000 lempiras y cumplir sus años de prisión. En el segundo punto tenemos: cuando el valor de los activos objeto de lavado sea superior a 2 millones de lempiras y no exceda los 5 millones, se deben imponer las penas de prisión de 8 a 10 años y multa igual al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona blanqueó 5 millones de lempiras, esta persona tendrá que devolverle esos 5 millones completos al Estado, los haya gastado o los tenga todavía. Y la pena de prisión aumentará de 8 hasta 10 años. Ahora, tercer punto: cuando el valor de los activos objeto de lavado sea superior a 5 millones de lempiras, se deben imponer las penas de 10 a 13 años y una multa igual al 150% de dicho valor. O sea que si la persona lavó 10 millones de lempiras, blanqueó 10 millones de lempiras en activos o dinero físico o propiedades, esta persona tendrá que devolver ya no el 100%, ahora tendrá que devolver el 150%. O sea que si eran 10 millones, tendrá que devolver 15 millones. Ahora nos vamos al artículo 440, lavado de activos imprudente. Este artículo es más como un descargo de responsabilidad en caso de que haya un problema, un caso legal que sea muy específico. Pero bueno, es para aclarar casos muy específicos. Si los hechos a los que se refiere el artículo anterior se realizan por imprudencia grave, el responsable debe ser castigado con la pena de prisión de 1 a 5 años y multa de 200 a 500 días. Esto quiere decir, imprudencia grave quiere decir que la persona lo hizo no a sabiendas de lo que estaba haciendo específicamente. O sea, si la persona no sabía que lo que estaba haciendo era un lavado de activos propiamente dicho. En ese caso, la pena será muchísimo más pequeña que las demás, de 1 a 5 años y una multa de 200 a 500 días. Esto se sobreentiende que son días de salario mínimo. O sea, se multiplica el salario mínimo diario de Honduras en ese momento por 200 días o por lo que el juez decida, hasta 500 días. Artículo 441. Punición de actos preparatorios. La conspiración, proposición o convocación para cometer delito de lavado de activos debe ser castigada con la pena correspondiente reducida en 2/3. Esto quiere decir cuando no se concretó, pero se habló con la persona. Por ejemplo, yo quiero lavar 5 millones de lempiras, que esto correspondería al segundo punto que ya hemos explicado. Entonces yo voy con alguien y le digo, tengo la idea de blanquear estos 5 millones de lempiras, pero al final no se concretó y me terminé en un proceso legal y no lo concreté, pero ya tuve la proposición o provocatoria para cometer el delito, por lo que yo tendría que cumplir 2/3 de la condena en caso de que lo hubiera cumplido. Artículo 442. Testaferrato. Quien presta su nombre en actos o contratos reales o simulados de carácter civil o mercantil que se refieran a la adquisición, transferencia o administración de bienes que proceden directa o indirectamente de cualquiera de las actividades referidas en el delito de lavado de activos, debe ser castigado con penas de prisión de 5 a 8 años y multa de 200 a 500 días. Bien, el testaferrato, la persona que lo hace se le llama testaferro. Es algo que nosotros en Honduras conocemos coloquialmente como un prestanombres. O sea, digamos que yo tengo mi negocio que puede justificar 10 millones de lempiras al año. Entonces,
Imaginemos que hay un narcotraficante que quiere comprarse un auto que cuesta 3 millones de lempiras. Obviamente él no va a poder porque no puede justificar de dónde sacó esos 3 millones de lempiras. Entonces, si lo hace, lo van a perseguir para buscar la procedencia de ese dinero. En general va a tener problemas legales, pero yo sí podría porque yo genero 10 millones al año, en el caso hipotético, ¿verdad? Entonces, yo podría ser de testaferro para esa persona. Esa persona me dice, te voy a pagar tanto y me vas a prestar tu nombre para que yo pueda comprar el carro. Entonces esa persona va a comprar el carro usando mi nombre y lo va a poder usar porque no aparecería su nombre como la persona que hizo la compra. Eso es ser un testaferro. Y aquí dice que esto se penará de 5 a 8 años y una multa de 200 a 500 días. Artículo 443. Infidencia. Los sujetos obligados conforme a la legislación de prevención del lavado de activos que ponen en conocimiento de persona alguna el hecho de que una información haya sido solicitada por las autoridades competentes o proporcionada a la misma, deben ser castigados con la pena de prisión de 1 a 3 años. En el mismo delito incurren los directores, propietarios o representantes de hecho o de derecho de las instituciones obligadas que infringen la expresada prohibición. Bien, imaginemos que yo trabajo en el Ministerio Público y en el Ministerio Público llega un caso de una persona que va a ser investigada por lavado de activos. Entonces, yo conozco a esa persona. Entonces, después yo busco a esa persona y le digo, hey, te están a punto de perseguir o te están persiguiendo por el delito de lavado de activos. Entonces yo le paso esa información a esa persona para que la persona pueda prevenirse o para que la persona pueda ocultarlo. En ese caso yo estaría incurriendo en infidencia. Entonces tendría que recibir una pena de 1 a 3 años de prisión. Ahora vamos con el artículo 445, extensión de jurisdicción. El responsable del delito de lavado debe ser igualmente castigado, aunque el delito del que provienen los bienes o los actos penados a los que se refieren los artículos anteriores haya sido cometido total o parcialmente en el extranjero. Este artículo está estableciendo básicamente que si imaginemos el caso en el que yo estoy cometiendo lavado de activos, pero no estoy cometiendo el lavado en Honduras, sino que estoy enviando ese dinero afuera y afuera ese dinero se está blanqueando. Generé el dinero aquí, pero el dinero se está blanqueando en otro país. Entonces, este artículo nos está diciendo básicamente que aunque eso se esté gestionando en otro país, yo siempre voy a rendir cuentas aquí y siempre se me va a juzgar como que si se hubiera hecho aquí. Ahora vamos con el artículo 446, la penalidad. Las penas previstas en este título se deben imponer sin perjuicio de las que correspondan por los delitos que originan los activos objeto de lavado. Ok, como les mencioné anteriormente, el delito de lavado de activos se puede dar por diversas causas. O sea, el lavado de los activos se pueden generar por diversas causas ilícitas, como por ejemplo venta de drogas, venta de armas, tráfico y explotación sexual. Entonces, imaginemos que una persona está cometiendo explotación sexual y generó 5 millones de lempiras y esos 5 millones de lempiras los está blanqueando. Entonces, a esa persona le tocarían, si no me equivoco, de 6 a 8 años de prisión. Pero claro, esos años de prisión son por el blanqueo del dinero. Entonces, ¿qué pasa con su delito de haber cometido explotación sexual? Bueno, eso no se elimina. La pena de la explotación sexual se tiene que sumar a la pena del blanqueo de activos. Entonces, digamos de que es una hipótesis, digamos de que la persona por explotación sexual le dieron 6 años y por blanqueo de dinero le dieron otros 6, en total haría 12 años. Y ahora vamos con la Ley Especial contra el Lavado de Activos. La Ley Especial contra el Lavado de Activos en Honduras es el instrumento legal encargado de prevenir, detectar, tipificar y sancionar las acciones vinculadas al blanqueo de capitales y el financiamiento de actividades ilícitas. Objeto y ámbito de aplicación. Bien, la finalidad de la Ley Especial contra el Lavado de Activos es tener un marco jurídico específico para hablar precisamente de lo que es el blanqueo de activos. O sea, no tener que guiarnos únicamente por lo que dice el Código Penal, sino tener una jurisprudencia y tener un libro exacto que nos diga cómo funciona, qué cosas se permiten y qué cosas
no, qué cosa es específicamente el lavado de activos. Por ejemplo, aquí en la ley especial nos podemos encontrar con la tipificación del delito de lavado de activos, y es que incurre en este delito quien por sí o por interpósita persona adquiere, invierte, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, oculte o de apariencia de legalidad a activos procedentes de actividades ilícitas. O sea, de aquí es donde bebe el Código Penal para penar precisamente lo que es el delito de lavado de activos, porque no se puede penar algo que no está correctamente tipificado, y esta ley especial tipifica exactamente qué es el lavado de activos. Entonces, sus delitos precedentes pueden ser tráfico ilícito de drogas y estupefacientes, trata y tráfico ilegal de personas, corrupción pública, crimen organizado, delitos financieros, contrabando, delitos ambientales y contra la propiedad intelectual, y bienes que carezcan de causa o justificación económica lícita acreditada. O sea, todo bien económico que provenga de estas acciones que acabo de mencionar y posteriormente el dinero sea blanqueado, será tomado como lavado de activos cuando proviene de estas actividades que acabo de mencionar, porque si no lo es, está incurriendo en otro tipo de delito que va a penar el Código Penal, pero cuando incurre en estas específicas es cuando es lavado de activos. Sujetos obligados y obligaciones de prevención. Bien, este es un punto muy importante, porque para investigar a una persona que está cometiendo lavado de activos es muy complicado, porque hay que seguir específicamente cada billete, cada lempira de que esa persona movilizó. Entonces, obviamente, para moverse, para que las entidades que tienen esa facultad puedan investigar, se tienen que codear con otras instituciones, y aquí la ley hondureña nos especifica quiénes están obligados a aportar, y los sujetos obligados financieros son bancos, financieras, aseguradoras, cooperativas de ahorro y crédito, casas de cambio, remesadoras y bolsas de valores. Porque claro, ¿por qué esto es importante? Porque ¿a dónde se va a dejar el dinero? Se va a dejar a los bancos. También aquí menciona las cooperativas de ahorro y crédito, que tienen una función bastante parecida a la de los bancos, las aseguradoras y las financieras, porque no necesariamente es si se va a almacenar el dinero ahí, sino que también se puede dar un caso en el que se fue a cancelar un crédito muy grande de repente, o se fue a sacar un crédito muy grande de repente para justificar la aparición de cierta cantidad de dinero. Y también están los sujetos obligados no financieros: casino, juegos de azar, comercializadoras de metales y piedras preciosas, inmobiliarias, concesionarias de vehículos, así como abogados, notarios y contadores cuando realicen ciertos tipos de transacciones financieras a nombre de clientes. Bien, estos son sujetos obligados que no necesariamente son financieros, como los bancos, o sea, no parece que tengan una relación directa, pero por ejemplo los casinos, es bien sabido que en los casinos es muy común que se gasten cantidades grandes de dinero. Entonces, por eso los casinos están obligados a dar información de las personas que van y gastan ciertas cantidades de dinero, entonces se puede investigar por ahí. O las comercializadoras de metales y piedras preciosas, la podemos tomar también como una joyería, porque en metales y piedras preciosas entra el oro. ¿Qué tal si una persona de repente va a comprar 1 kilo de oro y no tiene justificación de dónde salió ese dinero? Porque el oro es una inversión. Entonces, si esa persona gastó esa cantidad y las entidades que tienen esa facultad van y solicitan esa información, esas empresas tienen que facilitarla. Y también los concesionarios de vehículos, que yo creo que este es el más común. Antes, con los testaferros, di un ejemplo de un testaferro que preste su nombre para comprar un auto de lujo. En este caso, precisamente por eso, si uno va a Grupo Flores y quiere sacar un carro de 1,5 millones de lempiras, a uno le piden muchísimas cosas. Le piden, por ejemplo, el origen de sus bienes, le piden específicamente dónde vive, si está casado. ¿Por qué? Porque toda esta información es muy importante para verificar si ese dinero tiene un procedimiento lícito, porque si el dinero no tiene un procedimiento lícito, después el problema es para la concesionaria de vehículos. Precisamente por esto que menciona aquí. Si una persona que está haciendo el lavado de activos o tiene una entrada de dinero que no es lícita, va y compra un vehículo y después esa persona es investigada, el concesionario debe brindar toda la información que tenga de ese cliente. Y
Sus principales deberes impuestos son la debida diligencia del cliente, que es que están obligados a decirle a la autoridad cuáles son las diligencias del cliente, cuáles son los procesos que lleva a cabo este cliente. Y la conservación de registros, mantener expedientes y registros de transacciones por un periodo mínimo que habitualmente son 5 años. O sea, cuando las empresas llevan un registro de un cliente, por ejemplo, vuelvo a tomar el ejemplo de Grupo Flores, de que Grupo Flores toma un archivo, tiene un archivo de qué es lo que compraron los clientes, qué precio pagaron, si lo financiaron o no, cuánto pagaron al contado, si lo pagaron al contado financiado, cuál es su justificación de ingresos, etc. No es porque ellos quieran, es porque ellos legalmente tienen que tener un registro para saber cómo está movilizando el dinero de esa persona. Y ahora vamos con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción sobre el Lavado de Activos. En derecho es muy importante las conexiones internacionales que tiene un país, los convenios internacionales que tiene un país. Todos los países tienen convenios internacionales, es algo que ayuda bastante y Honduras no es la excepción. En este caso, Honduras está suscrito a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción sobre el Lavado de Activos. Y esto es muy importante porque recuerden que las convenciones internacionales se elevan a nivel constitucional, entonces estas tienen una importancia muy grande en lo que es la ley hondureña. Entonces, ¿de qué nos habla la Convención de las Naciones Unidas? Bueno, esta nos especifica naturalmente que el lavado de activos tiene que ser penable, o sea, ningún país que esté suscrito a esta convención puede impugnar lo que es el lavado de activos, tiene que ser sí o sí penable. Y nos habla de, como tal, qué es penable y qué es considerado lavado de activos, la conversión o transferencia, o sea, cuando uno tiene un activo, pongamos el ejemplo más simple, uno tiene dinero que viene de un proceso ilícito, tengo 1 millón de lempiras y mi proceso para blanquear ese dinero es convertirlo, o sea, quiero convertirlo por ejemplo en oro, o también menciona la transferencia, o sea, se lo transfiero a otra persona como motivo de donación o como motivo de compra y esa persona comienza a circularlo. Esto es lavado de activos. También nos menciona la ocultación o disimulación, que esto también nos mencionaba el Código Penal en el inicio, que es ocultar ese dinero que tiene un procedimiento ilícito, o la disimulación de este dinero, que es lo que les dije que era el lavado, que era meter el dinero a que comience a circular. La adquisición, posesión u utilización. Naturalmente la adquisición de estos bienes ilícitos, la posesión y utilización, pero esto no solo va, esto suena un poco obvio, pero realmente nos quiere decir a que no solo comete el delito la persona que adquirió el dinero, sino que también una segunda persona que tal vez no cometió los actos ilícitos, pero sí está cometiendo la tenencia del dinero. Y también la convención nos habla de la restitución o recuperación de activos. O sea, esta convención es muy específica en que si hay lavado de activos es necesario y es obligatorio que estos activos sean restituidos o recuperados. O sea que si una persona cometió lavado de activos por ejemplo, tráfico de drogas, es necesario que todo el dinero que se pueda de ese dinero, que todo ese dinero ilícito se recupere, todo lo posible. Si hizo 1 millón de lempiras, que se recupere el millón o lo que sea posible. Y con esto concluiría mi exposición sobre el tema. Y para finalizar, me gustaría decir que en Honduras hay muchísimas posibilidades de salir adelante. Honduras es un país que tiene muchísimas posibilidades, que tiene muchísimos recursos, que tiene muchas oportunidades de negocio. No es necesario recurrir a actividades ilícitas, no es necesario tener problemas con la ley, porque como acabamos de ver, la ley de Honduras está muy bien protegida, está muy bien prevenida para todo lo que es el lavado de activos, porque no es solo cometer el delito. Después de cometer el delito hay que lavar el dinero y en algún momento las personas que cometan delitos van a ser atrapadas y eso sería todo.